el mormonismo y la culpa. Hola, hola mis queridos cínicos, buenos días, tardes, noches a todos. Aquí me tenéis de nuevo para hablar un poquito de esta emoción, este sentimiento, esta sensación, y en esta ocasión vamos a ver su relación con nuestra estadía en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocidos como mormones. Y vamos a analizar qué es la culpa, pero desde el contexto, como dije, del sentimiento de culpabilidad. A ver, la culpa es una emoción que puede nacer en cada persona por distintos motivos. Así como existen diversos motivos por los cuales podemos sentir culpa, también hay distintos grados de intensidad de la misma. Para algunas personas, la culpa puede ser algo casual, que se manifiesta de vez en cuando, pero para otras puede ser un sentimiento realmente complejo, que dificulta su desarrollo personal y social. Vamos a verlo por el lado de la psicología y buscando en internet encontramos esto. Y dice, la culpa es un factor importante en la perpetuación de síntomas del trastorno obsesivo-compulsivo, tanto en lenguaje especializado como en el uso ordinario. La culpa es un estado afectivo en el que la persona experimenta conflicto por haber hecho algo que cree que no debió haber cometido, o de la manera contraria por no haber hecho algo que la persona cree que debió hacer. Esto da origen a un sentimiento difícil de disipar, impulsado por la conciencia. Sigmund Freud describió esto como resultado de una pelea entre el ego y el superego. Freud rechazaba el rol de Dios como castigador en tiempos de enfermedad o de premiador en tiempos de bonanza. Así, al remover una causa de culpa de sus pacientes, describía otra, la fuerza del inconsciente del individuo que contribuye a la enfermedad. Es cierto, nos podemos llegar a enfermar por la culpabilidad. A ver, ¿cuántas clases de culpa existen? Una parte clave para poder erradicar la culpa que sentimos es identificar y definir qué tipo de culpa tenemos, por qué motivos y cómo se manifiesta esta emoción en nuestra vida. Para ayudarnos con este paso en el proceso de liberación de la culpa, vamos a ver los dos tipos de culpa que existen. 1. La culpabilidad responsable. Saber esto es muy importante para diferenciar entre qué es la culpa y qué es la responsabilidad. Este tipo de culpa responsable es saludable y natural en los seres humanos. Surge de la mano de la empatía y tiene que ver con la capacidad de las personas para comprender algunas de nuestras acciones que no son ideales y deben detenerse o modificarse para no lastimar a los demás, ¿no? O a nosotros mismos. Esta culpa ocurre, por ejemplo, cuando no cumplimos una promesa, bien sea que le hemos prometido algo a alguien o nos hemos hecho una promesa a nosotros mismos, si las consecuencias de nuestra acción, en este caso, o no acción porque no hemos cumplido la promesa, repercuten de manera negativa en nuestro bienestar. Es decir, nos sentimos mal con nosotros mismos. Entonces, lo más factible sería que intentemos modificar nuestras acciones para que en el futuro no nos sintamos con ese cargo de conciencia y al final cumplir con el compromiso que habíamos adquirido o cumplir con nuestra palabra, ¿verdad? En este caso, evitar la procrastinación, que significa postergar las cosas, ¿no? Porque sabemos que luego nadie va a confiar en nosotros y luego trabajar en nuestra fuerza de voluntad. Otro ejemplo de este tipo de culpa es cuando caemos en cuenta que algo que hemos hecho o dicho ha hecho daño o ha tenido consecuencias negativas para otra persona. Como podría ser en un momento de rabia, hemos insultado a alguien o le hemos dicho algo súper hiriente y nuestro sentido de la empatía hace que lo pasemos igual de mal que el afectado. Entonces, ¿qué hacemos? Obviamente pasamos por el proceso de arrepentimiento, que significa pedir perdón, enmendar o tratar por lo menos de reparar los daños causados y lógicamente no volver a repetir los hechos.
Ahí estamos ante la culpabilidad responsable, que significa tener conciencia de lo que hemos hecho y en consecuencia hacernos cargo de nuestras acciones. La culpa número 2, culpabilidad perjudicial o tóxica. Este sentimiento tiene raíces más difusas y muchas veces se manifiesta de manera que no es tan evidente, pero sí es antagónica a la culpabilidad responsable. Y, por ejemplo, suele ser por baja autoestima, pero varía en cada individuo. Este tipo de culpa nos conduce a tener relaciones de apego, a permitir que nos traten mal y a que nuestras emociones no sean siempre controlables ni justas, entre otros efectos, ya que gracias a este tipo de culpabilidad incluso podemos meter más la pata, ¿verdad? Y que nos lleve a hacer daño a los demás, aparte de a nosotros mismos. A diferencia de la culpabilidad responsable, sus efectos no son beneficiosos en nuestra capacidad para adaptarnos al medio, sino que, como decía, pueden entorpecer nuestras habilidades sociales. Ahora bien, todos tenemos sentimientos de culpabilidad, bien sea responsable o perjudicial en algunos momentos, pero la diferencia es que cada cual gestiona esa culpabilidad de acuerdo a sus experiencias y a su estructura mental. Y al ir mezcladas con el miedo y la vergüenza, curiosamente, estas herramientas también las utilizan las personas altamente tóxicas. Como siempre ando mencionando a estas personas psicópatas integrados, perversos narcisistas y sociópatas, las utilizan con sus amigos, con sus familias, bien sea de padres a hijos, de hijos a padres, entre hermanos, con sus compañeros de trabajo, socios, colegas, subordinados, o incluso con sus jefes, ¿no? De profesores a alumnos y al revés. Pero donde más casos se ven, o al menos se pueden distinguir con más claridad, es en las relaciones de parejas. Tanto si uno de los dos o ambos son tóxicos, uno va a hacer sentir mal al otro para obtener algo y el otro va a hacer cosas que tal vez no quiere, pero que por sentirse culpable las va a hacer. Entonces, ¿cómo nos condiciona la culpa y qué tiene que ver este sentimiento con nuestra permanencia en la iglesia? Como ex mormona, bueno, en realidad actualmente como persona libre al fin de condicionamientos, no solo yo, hablo también por lo que he visto en gran parte de la comunidad. Al liberarnos de este sentimiento inducido, nos damos cuenta que la culpa es la herramienta de manipulación favorita de las sectas, que hacen un gran trabajo de sometimiento con sus adeptos, junto al miedo y la vergüenza. Personalmente considero a estas tres emociones como la tríada oscura, el triángulo ideal para manipular, dominar, someter a las personas. Y en el caso de la iglesia, es tan efectivo. A ver, todos desde pequeños hemos sido manipulados por nuestros padres con esos sentimientos. Hemos crecido con ellos, con eso. Eso no significa que todos los padres hayan sido tóxicos. Todos tenemos algún grado de toxicidad o comportamientos tóxicos, de los cuales vamos a hablar en otro programa. Echar la culpa siempre fue un método de enseñanza que ha pasado de generación en generación y también siempre nos han mentido nos han metido algún tipo de miedo. Cuidado con el hombre del saco, va a venir y te va a llevar, o hasta incluso con el médico, cuando éramos pequeños, ¿verdad? Te voy a llevar a que te pongan la inyección y este tipo de cosas no cesa en la edad adulta, sino que se incrementa y se transforma en persuasiones más elaboradas. Pero están desde las básicas. Si no vas a la iglesia, tu mamá se va a poner triste. Culpa perjudicial. Nuestro Padre Celestial te está viendo. Te gustaría agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, ve puntual a la capilla. Madruga para ir a seminario e instituto. Y tú, que no quieres decepcionar a nadie, es que se imaginan la carga de culpa que llevan los misioneros en la espalda de sus conciencias.
esta sensación de insatisfacción y frustración que les hacen sentir que nunca es suficiente. Antes se bautizaba más gente y aún así los misioneros volvían con sabor a poco. Ahora es peor, la gente está más informada y hay pocos bautizos, pero la responsabilidad de esto es porque la realidad está saliendo a la luz y los hacen sentir a los misioneros culpables y estos a su vez a los miembros culpables. Aún recuerdo las últimas veces que iba a la iglesia, los misioneros nuevos nos decían que era trabajo de todos, que les teníamos que dar las mayores referencias posibles, los presionaban, ellos nos presionaban a nosotros, todo se desarrollaba en ese ambiente, esa era la dinámica. Y podíamos mencionar tantas otras frases culpabilizadoras junto al miedo. Si no cumples, no vas a progresar, te vas a condenar. Si no pagas el diezmo puntual e íntegramente, no vas a ser bendecido, te va a ir mal. Y si le metemos una dosis de vergüenza, tenemos el pack completo, el combo ya. Dios te está mirando, Él sabe lo que estás pensando, qué va a decir de esa falda por encima de la rodilla, es vestir indecorosamente. Y profundizando, entendemos que todos tenemos nuestra parte instintiva. Y al no conocernos lo suficiente, no sabemos gestionar esa parte. Como por ejemplo los deseos carnales. Crecemos y nos sentimos atraídos hacia otras personas, seamos como seamos, deseos, curiosidad, nos autoexploramos físicamente y es inevitable. Un ejemplo, surge la masturbación, ¿no? Estoy hablando desde el deseo más común en la adolescencia, donde conectamos con nuestros instintos primitivos. ¿Y qué pasa? ¿Qué opina la religión de esto? Especialmente la iglesia. Uno, que es pecado. Así sin más. Alguien dijo que estaba mal, ya que en la Biblia no especifica que autocomplacerse sea un pecado, y sumado a la ignorancia se combinan perfectamente la culpa, el miedo y la vergüenza. Bueno, como dije, podríamos estar horas dando ejemplos de situaciones y frases manipuladoras que hacen que estos sentimientos se transformen en la culpa neurótica. ¿Qué es la culpa neurótica? Es sentirse mal solo por pensar en hacer algo sin llegar a hacerlo. Confundir el deseo con la necesidad de hacer cosas supuestamente malas. Y ahí entra la manipulación de la religión. La culpa nos limita. Necesitamos liberarnos de ese sentimiento, pero la religión y las creencias limitantes y castrantes nos lo impiden, chantajeándonos con la persuasión de la reciprocidad, haciéndonos sentir mal. Hacen que les debamos algo, ya que según ellos nos están haciendo un gran favor, mostrándose como el único camino para ser salvos. Pero no es más que una estratagema, ya que sobrevendrá aún más culpa por no ser agradecidos. El clásico condicionamiento que inculpa el cristianismo, ¿no? Por ejemplo, Jesucristo murió por ti, se ha sacrificado por ti, por mí, por la humanidad. Bueno, en resumen, eres un malagradecido, ¿no? Entonces, son reacciones culpógenas que nos agobian y destruyen lentamente y que también pueden desembocar en la culpa extrema. Esto es muy triste y trágico, ya que son las consecuencias extremas de la inducción al sentimiento de culpa. Y esto se traduce en depresión y hasta en suicidio. Cada vez son más casos que salen a la luz de misioneros que no han podido aguantar la presión y se han quitado la vida porque sentían que todo lo que hacían no era suficiente para ser dignos, o que habían cometido errores que por miedo y culpa no habían podido superar. También los casos de profunda depresión en miembros de la comunidad LGBTI, sentirse culpables por sentirse atraídos a personas de su mismo sexo, y como esto está condenado en la iglesia, bueno, por algún lado los líderes lo niegan como Elder Bednar o lo redefinen como Elder Christofferson o lo rechazan horriblemente como Elder Oaks.
nombrado en un prestigioso periódico norteamericano como uno de los 10 líderes más homófobos del 2018 a nivel Estados Unidos, ¿no? Muchas historias anónimas de vidas apagadas por la culpa extrema. Y este programa se lo quiero dedicar a Leonardo Romero, que se ha quitado la vida el día 2 de abril de 2019, al sentir que no encajaba en el molde mormón. Un muchacho ex misionero que no pudo más con el rechazo. Y esto es súper triste, o sea, es que, no sé, yo creo que estas cosas deben de saberse, no tienen que justificarse, son los frutos al final de la iglesia, ¿no? Entonces, vamos, nosotros que ahora de momento pues contamos nuestras historias que hemos vivido para contarlo, tenemos que continuar con esto. Esto sí realmente me anima a continuar con esta, bueno, labor, no sé, o esta forma de expresar, ¿no? De una parte de los exmormones, como exmormona, también contando mi experiencia, que claro, al lado de estos acontecimientos es que no es nada, pero por lo menos, o sea, me siento afortunada de que sigo aquí para contarlo, ¿no? A ver, en mi caso en la iglesia, nada grave en mi extremo, pero aún así fue doloroso y me doy cuenta que he permanecido allí todo ese tiempo por sentirme culpable, por tener miedo y vergüenza. Esos sentimientos me hicieron permanecer allí. Yo me sentía tan mal por no poder convertir a mi familia, y en la iglesia alimentaban ese sentimiento diciendo que no eran dignos, que mi esposo no era digno de mí. Entonces, sin imponerme ningún castigo, en realidad no hacía falta, ya que ahí estaba la culpa, que hacía que, por ejemplo, yo solita, sin que nadie me dijera nada, me sentase en la última fila. O sea, mi conciencia me remordía. Y en vez de aplacar ese sentimiento, ¿yo qué hacía? Lo mismo. Hacía sentir a su vez culpable a mi familia por no apoyarme en esto, concretamente a mi esposo. Si no éramos una familia mormona, no éramos una familia completa. Y aunque él sea bueno, cariñoso, un esposo ejemplar, no era suficiente. Lo veía como si tuviera un gran defecto, que no era mormón, básicamente. Realmente siento tanto haberle hecho cargar con ese lastre, y ni qué decir de mis hijos. Al fin ellos se habían bautizado por agradarme, por complacerme. Se dieron para no sentirse más culpable de lo que yo misma los hacía sentir. Y es increíble cómo la vida de los ahora exmormones, cuando estaba en la iglesia, narran lo mismo. Si nos fijamos en los testimonios, hay muchísimos en el canal Exmormones, por ejemplo. Cualquiera de ellos mencionan que siempre se sentían culpables por algo, porque por más que se esforzaran, nunca era suficiente, porque siempre faltaba algo más que dar. Y lo corroboro, es que yo era así, y aún es así con los miembros actuales, solo que muchos no escarban para ver lo que hay dentro suyo: culpa, miedo y vergüenza. Claro, esta culpa no nace solo de nosotros. En la gran mayoría de casos, esta culpa es inducida con todo tipo de persuasiones, muchas sutiles, que van erosionando tu autoestima, tu autoconfianza, tu percepción de la realidad, a tal grado que vas normalizando e interiorizando esa culpa que se apodera de ti. Por eso no cae en la mentalidad en blanco y negro. Esa es la base para esa mentalidad: la culpa, el miedo y la vergüenza. Y cualquier cosa que pase antes que tocar a la iglesia, como es perfecta, te vas a echar la culpa a ti. Eso se llama normalizar la insatisfacción y hasta el abuso, a tal grado de que incluso cuando sucede una agresión, bien sea física, sexual o emocional o mental, vamos a reaccionar bajo esos parámetros.
Esa es la explicación que descubrimos cuando pasan cosas tan inauditas como los abusos a muchachas, a adolescentes, a menores, a niños. Les echan la culpa a ellos. En el caso de una estudiante violada, por ejemplo, ¿no? Hubo un caso sonado de una chica en BYU y luego se dispararon un montón de casos. Para eso solo hay que visitar Protect the LDS Children. Hay cada testimonio, de verdad, que es terrible, ¿no? Entonces, es muy interesante y ilustrativo, ¿no? Informativo, para tomar conciencia de que estas cosas están pasando. Y por ejemplo, con esta chica violada que decía, dicen que ella tenía la culpa por ir vestida de manera inapropiada, ¿no? Que iba provocando, etcétera, etcétera. Es la maniobra más socorrida de las sectas, culpar a la víctima y encubrir y proteger al agresor. En los anteriores programas de persuasión coercitiva hemos visto las manipulaciones más comunes y que son fácilmente reconocibles, pero que buscan eso, hacer aflorar en ti, despertar en ti esos 3 sentimientos fuertes de los que hemos hablado: miedo, culpa y vergüenza. Así que ya de aquí en adelante nos toca adentrarnos en las persuasiones más sutiles para conseguir dominarte por completo, sin que te des cuenta. Bueno, ahora, muchos años después, lejos de la iglesia, saco valiosas lecciones de vida. Y esta frase, de la que no consigo encontrar el autor, pero me ha llegado mucho, y dice: perdónate por no saber lo que no sabías antes de saberlo. Y me doy cuenta que si volviera atrás en el tiempo, no me hubiera bautizado en la iglesia, todo se volvería a repetir exactamente igual, porque desconocía lo que sé ahora, ¿no? Entonces, todas estas cosas y ya las sé, ¿no? Y a esta altura de mi vida da igual, ya las sé, y eso me ha ayudado para salir de allí y crecer. Y eso pasa con todo y con todos. Si no me hubiera relacionado con X persona, menos me hubiera sabido lo que es superar eso también, ¿no? Por eso mismo, bien seas investigador en la iglesia, actual miembro activo o ex mormón, analiza. Esta vez vamos a buscar las banderas rojas dentro de nosotros, siendo completamente honestos. ¿Qué sentimientos se apoderan de ti para entrar allí? ¿Qué situaciones hacen que te sientas culpable? Y si esos sentimientos son inducidos y van acompañados por el miedo y la vergüenza. Y si esas emociones son las responsables para que continúes allí. Piensa si es justo para ti estar en un lugar donde te sientas insatisfecho o frustrado. Piensa si ese dolor o esa carga te edifican o te destruyen. Fíjate si sientes que haces un esfuerzo desmedido para complacer o sentirte aceptado dentro, o si en realidad eres tú mismo y jamás tienes que fingir nada. Pregúntate con toda honestidad si realmente tienes la responsabilidad plena de lo que se te acusa o intenta hacerte sentir culpable. Aprende a diferenciar esas cosas, ¿no? Piensa si dentro de la iglesia vas como pisando huevos, tenso o relajado, o si vives momentos con algún tipo de estrés. Es muy importante diferenciar la culpa de la responsabilidad. Una vez que definas esas interrogantes y cuestionamientos, verás si ese es el sitio adecuado para ti. Pero ojo, recuerda, hazlo sin miedo, culpa o vergüenza. Comenta debajo tu experiencia con esas emociones y nos vemos, queridos inicuos. Un beso y hasta la próxima. Adiós.